Saludamos a todos nuestra comunidad en Facebook, en Instagram. Gracias a todos los que se van uniendo y a los que cada lunes en este horario, estamos 6 p.m. hora México, 7 p.m. hora Colombia, hablando de estos temas de mucho interés para toda esta comunidad de capital humano. Y hoy no es la excepción, vamos a tener un espacio donde vamos a hablar de un tema trascendental y es cuando el talento se apaga y cómo usar analítica para prevenir ese desgaste organizacional. Yo soy Andrea Villamizar, CEO de GSH y Yoda Analytics, y desde hace 25 años he tenido el privilegio de acompañar la evolución de las áreas de capital humano, y por eso me encanta y disfruto compartir estos temas e ir transformando el mindset de todos los que tenemos el reto de liderar y que sabemos que el capital más valioso no está en los balances, está en las personas, y si tenemos personas saludables, pues lo que vamos a traducir es en organizaciones saludables. ¿Qué pasa cuando percibimos que los colaboradores pierden ese brillo? Cuando empezamos a ver unos síntomas más allá de lo técnico que empiezan a verse cuando se asoma ese burnout en las organizaciones. Esta es de las principales causas que hacen apagar el talento. Son unos cambios sutiles en la actitud de las personas, una desmotivación, una apatía que disminuye la participación que antes podía sentirse más activa. Empezamos a ver menores aportes en las ideas, menores aportes hacia la innovación. Podemos decir que hay una ausencia de entusiasmo y de pérdida gradual del interés en tareas que antes podían ser atractivas para las personas. Vemos una reducción en la calidad de las relaciones laborales y en la comunicación interpersonal. Y esto es una realidad. Los síntomas del burnout, más allá de lo físico, también en lo conductual, en lo cognitivo, en lo psicológico. Cuando decimos en lo físico, lo explicaba y lo escuchaba inclusive de la misma OMS, lo podemos escuchar, y es esa fatiga crónica. Pero esto, además, hablando desde lo físico, empezamos a ver el insomnio, los efectos de no dormir las horas que corresponden. Pero esto también se empieza a reflejar en dolores musculares, en problemas gastrointestinales, es el principal síntoma de ausentismo, dolor de cabeza, síntomas también relacionados con el estrés. Ojo, el burnout no es el estrés es una causa del síndrome del burnout. Y si hablamos de factores psicológicos, las personas empiezan a sentirse irritadas, ansiosas, hay una baja autoestima, hay una sensación de fracaso. Y en lo cognitivo, que es otra de las variables, nacen esos problemas de concentración. La concentración no es la misma, empezamos a tener unos olvidos frecuentes, unos pensamientos negativos recurrentes, y por último en lo conductual, y es como mencionaba al inicio de este espacio, esos cambios en la actitud, esa apatía que causa un bajo rendimiento, lo que lleva definitivamente a temas de ausentismo laboral, aislamiento, e inclusive hay estudios que hablan que en algunos casos conlleva al consumo de sustancias. Entonces, estamos de acuerdo que nadie quiere verse reflejado o reflejada en ninguno de estos factores de riesgos. Pero además debemos escuchar y alertarnos sobre datos que son muy relevantes, porque en Latinoamérica inclusive pude ver algunos estudios recientes y dicen que el 60% de los empleados en América Latina ha sufrido síntomas de burnout. En algún punto o en el último año en Colombia, México y Chile la incidencia supera el 55%, y sus causas frecuentes están relacionadas con las altas cargas laborales. Escaso o falta de reconocimiento, creemos que esto no es relevante, y las personas somos seres a los cuales nos es importante el reconocimiento. Falta de claridad en los roles, otra de las grandes
temas que parecieran muy poco relevantes y que pueden llegar a causar alguno de estos síntomas. Y la ausencia de ese equilibrio que hoy es tan importante, que valora de gran forma el talento y tiene que ver con ese equilibrio de vida y trabajo. El impacto de no acelerar decisiones frente a este monstruo también tiene unos efectos adversos en las organizaciones. Aquí hay datos también duros que tenemos que analizar y a los que tenemos que prestar especial atención. Por ejemplo, en el caso del incremento del ausentismo laboral que hablábamos ahorita, hace un momento, empresas con burnout presentan hasta un 50% más de ausentismo. En la productividad también tenemos unos efectos, y escuchamos de distintos organismos internacionales la baja productividad en nuestros países, pues se estima que una disminución hasta del 40% en la productividad individual. La alta rotación de personal, el burnout incrementa la rotación hasta un 35% más, generando altos costos en esos procesos de reemplazar las personas o afectan la estabilidad de los equipos de trabajo porque no permite esos engranajes y poder tener esos proyectos a mucho más largo tiempo. Esto también vemos impacto negativo en el clima organizacional, lo que genera conflictos internos y deteriora la cultura organizacional. Por donde lo veamos, una gran conclusión es que el burnout no es solo un problema individual, es una señal clara de que algo en la organización necesita atención inmediata. Así que medir continuamente no es una tarea opcional, es una responsabilidad estratégica para mantener equipos motivados, productivos, saludables. Y esta es una invitación a los líderes, a las áreas de capital humano, a evolucionar hacia esa gestión estratégica, hacia esa cultura de la anticipación, utilizando la analítica de datos como un aliado clave para detectar a tiempo esos signos de desgaste organizacional. Yo hago un llamado a cada organización a iniciar esas conversaciones que a veces sabemos son necesarias, pero que aplazamos. Tengamos esas conversaciones profundas, genuinas y transparentes sobre cómo están gestionando la salud emocional de las personas. El cambio verdadero comienza con escuchar. Y una forma de escuchar y iniciar estas conversaciones es teniendo datos, poder medir y poder actuar oportunamente desde esos datos que empezamos a tener disponibles con los instrumentos correctos, con las herramientas correctas. Y así poder impulsar esos ambientes laborales que mantenga viva la chispa del talento, que no se apague más el talento cuando tenemos a la mano las herramientas para hacer realidad esas ideas que muy seguramente muchos tienen, pero no saben por dónde empezar. Por lo tanto, debemos implementar buenas prácticas para prevenir el burnout y el enfoque no puede ser distinto a colocar los datos al servicio de las personas, pero también de la compañía. Poder resolver esos problemas de este tipo. La salida es la analítica de datos. Y aquí hay varios puntos que les quiero contar. La clave está en la prevención. Las empresas deben avanzar hacia esas acciones reactivas, hacia estrategias preventivas. Deben pasar de acciones reactivas hacia estrategias preventivas. ¿Cómo debemos implementar mediciones constantes? Es sencillo. Los seres humanos no solo sentimos en un mes del año, momento en el que medimos burnout o en el mes que medimos clima organizacional. Los seres humanos nos mueven emociones, nos mueven sentimientos que cambian ante distintas circunstancias que a veces tenemos el poder de controlar, pero otras veces están fuera de nuestro control y por eso esas emociones también nos mueven. 3. Debo dejar de salir de encuestas por separado con las cuales no puedo capitalizar ese esfuerzo para conocer el estado de mi gente, para contar con herramientas integradas que me permitan como capital humano centralizar todas las mediciones, toda encuesta y esfuerzo que realizamos desde capital humano. Clima organizacional, experiencia del colaborador, desempeño, todo es un insumo para poder tomar esas decisiones estratégicas. El uso de herramientas avanzadas
como People Analytics, y cómo aprovechamos los datos de nuestras personas, de nuestra gente, para identificar patrones tempranos de burnout, entre otros múltiples causas que impactan la salud en las personas, pero ojo, la salud organizacional. Realizar mediciones frecuentes de habilidades socioemocionales, otras buenas prácticas como dar feedback continuo, que no sabemos a veces cómo hacerlo, evaluar el liderazgo, mediciones de carga laboral, todo es valioso para poder tomar decisiones efectivas, para poder distribuir de manera eficiente esas cargas del trabajo y evitar este tipo de factores de riesgos. La integración de estas herramientas potencia la gestión del capital humano y facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas, a la par que construimos una cultura organizacional que base sus decisiones en los datos, y mantener ese talento encendido, activo, aportando ese crecimiento de nuestras organizaciones, aportando ideas, el poder contar con una plataforma integrada donde convergen todos estos datos, permitiendo acciones estratégicas, oportunas, es una necesidad hoy en las compañías. La buena noticia, afortunadamente, podemos contar con todos y con estos aliados como SEO Analytics, que es más que una solución, es el camino para ir de la mano de mentores especializados, mientras cuento con los instrumentos correctos, centralizados en un solo lugar, en un ambiente digital en el que puedo, en cualquier momento del año y de acuerdo al momento de la compañía tan cambiante como nosotros los seres humanos, pues usar e implementar cualquier herramienta que me ayude a tener esas decisiones oportunas. Yoda Analytics es esa caja de herramientas que permite centralizar todo lo relacionado con el talento. Vamos cerrando este espacio, queremos escucharlos, queremos que nos sigan dando esas ideas. Estos temas nacen de lo que ustedes de manera interna, en sus comentarios, nos conectan, nos contactan, nos van diciendo que quieren escuchar. Queremos transformar el mundo desde el corazón de las organizaciones, y eso solo se hace teniendo la posibilidad de entregar a las distintas compañías, sin importar su tamaño, herramientas asequibles, herramientas prácticas, con victorias tempranas, con implementaciones prácticas, o más bien sin implementaciones, a la acción desde un diagnóstico claro y un diagnóstico que nos permita medir de manera correcta. Eso es lo que hace un mentor Yoda de la mano de esta caja de herramientas. Así que cuéntenos, escríbanos, cuéntenos cómo detectan estos fenómenos que ponen en riesgo, ojo, la vida de las personas, la salud, pero ya vimos, esos son unos efectos adversos que también los afecta a las organizaciones. Necesitamos sin duda empresas sanas, enfocadas en lo importante también, poder cumplir sus objetivos de la mano de personas conectadas, trabajando a gusto en ambientes seguros, sanos, empresas trabajando en la construcción de esas marcas empleadoras, y aquí estamos para hacer esos objetivos realidad. Recuerden escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora esto queda en nuestras redes de Facebook, de Instagram, y bueno, nos vemos en el siguiente live para traer estos temas de especial interés. Gracias a todos, nos vemos en una próxima ocasión.